se nos empieza, digamos, a gobernar para este tipo de ordenamiento laboral que tenemos. ¿Y eso qué implica? Eso implica básicamente un ejercicio donde a cada persona se la llama desde distintos lugares a ser responsable de ella misma y de su carrera laboral, por fuera de la seguridad que le puedan dar las empresas, las organizaciones o el Estado. Entonces, es el famoso, usted debe ser empresario, ¿sí? Usted debe ser empresario de usted mismo, usted debe ser emprendedor, debe generar su propia empresa y debe ser responsable, digamos, de todas sus condiciones laborales. Pues estas nociones de ser autónomo, autorrealizado, a que tener una altísima autoestima, pues se vuelven fundamentales para que el trabajador pues diga, sí, pues si yo soy tan autónomo, con tanta autoestima y tan autorrealizado, pues para qué necesito que una organización responda por mí en ciertas cosas que antes era normal que la organización respondiera, o aún peor, creo yo, que el Estado tenga que responder por ese tipo de cosas. Cuando el trabajador se le devuelve la responsabilidad a través de esas formas pues en última resulta beneficiado de la manera contemporánea de trabajar que en el posempleo lleva al trabajador a que esté en la incertidumbre absoluta, pero sí está muy seguro de que tiene muy buena autoestima. Porque una de las cosas es que estas formas psicológicas que aparecen, en últimas lo que están mostrando es la vulnerabilidad psicológica contemporánea y es la forma en que la gente puede empezar a tramitar precisamente su vulnerabilidad, porque es lo que les queda para agarrarse. Yo creo que hay que tomarlas muy en serio, estas formas, porque en la medida en que se promueven en tantos espacios, no solamente en el trabajo, pero en el trabajo se han vuelto la manera de tramitar el yo, la manera de tramitar mi relación con la tarea, de tramitar mi relación con los otros, lo que están mostrando es cómo la incertidumbre refleja esa vulnerabilidad psicológica contemporánea. Yo creo que las certidumbres se acabaron, digamos, cada vez están menos presentes. Entonces yo creería que tal vez tareas de la educación y de las facultades todas es necesario pensar en cómo educar a los jóvenes que van a salir como profesionales a trabajar en espacios de incertidumbre, a ser sus propios generadores de trabajo. Yo pertenezco a una generación que tal vez estaba muy marcada todavía por el empleo. Yo creo que ya las generaciones y lo que viene de aquí es proyectos propios, emprendimiento propio, con la certidumbre es que tenemos incertidumbres. Sí, eso lo he visto mucho también en los jóvenes, aunque yo creo que lo del cambio también tiene que ver un poco con lo generacional, ¿no? Los modelos como sí, digamos que de pronto estábamos en otras dinámicas de empresa en que, bueno, sí, vamos a tener una pensión y cierta estabilidad más o menos porque tuvimos una vida laboral de ciertas décadas, ¿sí? Pero los jóvenes de hoy ya tienen un chip distinto, ¿sí? Ya ellos no vienen a quedarse en una empresa aquí, que yo aquí voy a pasar mi vida y voy a vivir de mi pensión. No, ya ellos tienen otra dinámica, más cortas y saben escoger de las empresas y exigir de las empresas, ¿sí? Hay como un equilibrio y el reto de las empresas es hasta dónde logran que haya una pertenencia, así no puedan garantizar unos contratos largos, ¿sí? Asocio esto con algo que escuché alguna vez y es que lo que produce terror en una dictadura es justamente que cualquier cosa puede pasar arbitrariamente, ¿no? Yo creo que la manera de fomentar la certidumbre hasta donde sea posible es poner siempre las cartas sobre la mesa. Mire, ¿qué depende que se renueve un contrato aquí? Pues, lo que da la certidumbre no es solamente la duración del contrato, porque a veces la duración del contrato responde a una lógica administrativa, legal, impositiva, fiscal. No, yo creo que la gente debería saber, hombre, si a mí me evalúan, si me hacen reconocimientos, si hay unos objetivos y yo los cumplo, no hay arbitrariedades, hay una lógica como de fomento de la estabilidad, porque la inestabilidad tampoco es buena para las empresas. Entonces creo que es importante un tema, el de la claridad, por ejemplo. Bueno, si yo ya sé que las reglas del juego son estas, y yo acepto jugar bajo esas reglas de ese juego, pues yo tengo que ser coherente con que acepté esas reglas.
Si definitivamente el ejemplo es como el que tú pones, pues si yo soy mamá y tengo 2 hijos, pues esas reglas de juego a mí no me convienen y si yo las acepto y definitivamente esas no son las reglas del juego que yo quiero jugar, pues yo estoy cometiendo el error aceptándolas. Les decía un poco al principio, a ver si para mí eso es un medio o un fin. Si definitivamente con un trabajo temporal no voy a lograr la realización personal que yo quiero, pues hombre, no lo tome, busque otra cosa. Ya cuando la cosa es extrema, pues tómelo y asúmalo. Ahí quisiera arrancar, a ver si a ustedes les parece, por un asunto que creo que es la primera o la segunda persona, y es que hay un cambio generacional enorme, ¿sí? Ahí, digamos, nuestros papás tenían la certidumbre de poder pensionarse, ¿no? Y una cierta estabilidad. Eso hace que sean un tipo de trabajadores X muy distinto a los trabajadores de hoy, ¿no? Los jóvenes hoy tienen que, casi que volvemos a la individualización, ser emprendedores, hacer empresa, saber que finalmente nada es para siempre, ningún trabajo es para siempre, es un poco la gran diferencia. Y a ello quisiera agregarle un asunto, y es que yo veo muchas personas pensionadas, ¿sí?, que vivieron evidentemente una vida muy estable a nivel laboral, pero que pensionadas se sienten apartadas un poco, ¿no? Entonces ahí hay como un poco una paradoja, haberlo pasado más o menos estable en la vida, haber tenido cierta certidumbre, pero sales pensionado y lo que vives es un apartamiento, un aislamiento. Entonces quisiera como un poco que combináramos estos elementos para conversar sobre certidumbre. Lo que me llama la atención de las píldoras que acabamos de oír, lo primero, digamos, es la naturalización que se da frente a un estado de cosas. Entonces, hay incertidumbre. Y eso es un poco lo que tenemos que vivir y eso es a lo que tenemos que adaptarnos. Pero no hay una pregunta de por qué hay incertidumbre, ¿no? ¿De dónde viene la incertidumbre y qué podemos hacer frente a esa incertidumbre? Es como si nos dijeran, yo no sé, viene el verano y el verano es un hecho natural que además ya tampoco lo es. Pero como si, digamos, fuera eso, fuera un hecho de la naturaleza frente al cual hay que adaptarse. Y entonces aparece una cosa que a mí me genera mucha inquietud, que es, digamos, todos estos discursos alrededor, sí, de lo generacional y de los jóvenes en particular. Y el hecho de que los jóvenes entonces tienen que vivir en esas condiciones y que eso los hace distintos, ¿no? Es un poco el discurso generacional, es decir, ellos ya son diferentes, ellos vienen con un chip distinto, ¿sí? Y el chip vuelve a ser como una cosa ya no fuera sino dentro, que es diferente, ¿sí? Y que los hace diferentes y frente a la cual tienen que funcionar de una manera distinta. Para mí eso tiene que ver claramente con una serie de discursos que gobiernan la forma de trabajar contemporáneamente. Es decir, se nos dice esto y se les dice permanentemente esto a los jóvenes como ustedes son otra generación, ustedes son la generación de los emprendedores, por ejemplo, y hay una gran exaltación del discurso emprendedor y de la figura del emprendedor como héroe, ¿no? Frente a la cual, digamos, el joven tiene que optar. Ese es como el modelo al que tiene que estar mirando para desarrollarse. La idea de chip además es interesante porque si uno la mira con cuidado es una idea que remite nuevamente a la individualidad. O sea, es una idea que vuelve, digamos, a la forma en que se está generando el trabajo, que es como de pequeñas cajitas, ¿no? Entonces yo presto mi servicio, soy emprendedor en algo que se ensambla con otra cajita. Yo nunca veo el proceso de producción, pocas veces lo veo completo. Y el chip entonces es como algo al interior mío que funciona así también, es como algo que yo me quito y me pongo y entonces ahora resulta que tenemos que tener un chip distinto para funcionar de esa manera. El otro elemento que me llama a mí mucho la atención es
el elemento que señala quizás la segunda persona que habla, y es la del terror, ¿no? El terror, el miedo. Y yo iría ahí, hay un elemento, hay una discusión que hacen algunos autores, y es cómo ese terror, ese miedo, donde lo que ha sucedido en buena medida es la pérdida del vínculo social, es una condición para el gobierno del trabajo precario. Es decir, solamente seremos trabajadores precarios que aceptamos el trabajo precario en tanto aceptamos y vivimos dentro de ese terror, ¿no? Terror de que no tendremos condiciones de vida, de que hay que pelear para trabajar, de que la competencia es feroz y hay que, digamos, entrar a esa lógica. Entonces, parte de lo que habría que romper es poder salir, digamos, de esos espacios de terror y de miedo, recuperar el vínculo social, diría yo, desnaturalizar todos estos discursos que nos hablan, digamos, del cambio generacional como algo que se da en el vacío, como si de verdad los jóvenes nacieran ahora con un chip distinto. No, no es así. Es decir, si hay transformaciones en la subjetividad de los jóvenes, esas transformaciones tienen que ver claramente con un cambio de condiciones en lo social. La incertidumbre es ansiada y temida. Es ansiada porque le permite uno cambiar, le permite uno un trabajo, le permite uno otra cosa, y temida precisamente porque no estar trabajando es estar excluido de lo social. Entonces, es una tensión que se genera, y se genera alrededor del riesgo que está ahí entre ser ansioso, estar ansioso, esto me va a pasar, esto es rico, esto es chévere, esto me va a cambiar, pero también estar temido, no voy a tener plata, no voy a poder trabajar, no voy a estar excluido. Pero esa tensión se ve mediada por donde esté uno, porque si uno está en un nivel alto social, donde tiene un capital social grande que le permite a uno ir de un puesto a otro, porque es que las conexiones me permiten que si hoy soy de libre remoción aquí, voy a ser de libre remoción y nombramiento en otra parte, eso me permite lidiar con la incertidumbre, contrario a si no tengo ese capital social y definitivamente si pierdo el trabajo voy a estar excluido y pues, en últimas corro el peligro de no vivir más. Eso por una parte, pero por otra parte, y en términos de riesgo, que a mí me llama mucho, porque eso tiene directamente que ver con cómo concebimos la salud en el trabajo. Hasta hace un tiempo, tener unas condiciones laborales estables se veía como una condición que en términos de riesgo mitigaba las posibilidades de que la gente se enfermara. Entonces, estar en la condición de empleo, con estas certidumbres que ofrecía el empleo, con esta certidumbre de estar incluido en lo que tiene que ver con la seguridad social, eso se veía como una condición básica para que la gente tuviera salud. Contemporáneamente, en la medida que se flexibiliza el trabajo, el riesgo pasa a verse de otra forma, y entonces el riesgo se vuelve el promotor de salud. En lugar de mitigarlo, entonces es cuando le empiezan a decir a uno en el trabajo que es que uno está en su zona de confort, que es que no es lo suficientemente flexible, que asuma los riesgos, porque asumir los riesgos es lo que se supone que debe hacer la persona emprendedora, que asuma esos riesgos y que de eso depende su salud. Entonces se le ve el riesgo como aventura. En lugar del riesgo estar vinculado a tengo o no certidumbres, el riesgo se vincula a qué tan aventurado soy para asumir los riesgos que se me proponen. Pero en esa condición, lo que nosotros argumentábamos es que en esa condición el riesgo como aventura se vuelve contra la condición de empleo. Entonces todo el que añore la condición de estabilidad se vuelve algo así como enfermo, porque es que no quiere asumir esos retos, no quiere salir, a mí me llama mucho la atención, no quiere salir de la zona de confort, es lo que le dicen a uno, no quiere salir de la zona, no quiere aceptar el cambio, tiene miedo al cambio, está ahí, pareciera como si uno tiene certidumbre, está estancado, y si es flexible y no importan estas condiciones en las que esté, y se mueve y es empresario de sí, entonces sí sería sano. Yo diría que es muy importante considerar el trabajo en relación con la salud mental, porque si pensamos que todavía el trabajo es una dimensión muy importante de la vida del ser humano, es indispensable pensar que la salud mental pasa por el trabajo. Una de las cosas que, por ejemplo, contemporáneamente se habla mucho, que tiene que ver con la construcción de la paz, con la construcción del tejido social, con la construcción de una nueva Colombia, y se hacen muchas cosas y muchas estrategias, se mira mucho a la cultura, se hacen recuperaciones de la memoria, se hacen una cantidad de estrategias para que eso pase,
Y yo creo que una de las cosas que han estado de cierta forma marginales ha sido el mundo del trabajo. Y mientras la paz no pase por el trabajo, pues queda como difícil que realmente se construya un proceso de verdad de reconstrucción de la sociedad colombiana. El trabajo es fundamental, el trabajo cubre muchas dimensiones. Pensar en estar bien incluye estar bien en el trabajo y tener un buen trabajo. Mientras eso no pase, yo creo que ahí la cuestión de la salud mental empieza a tambalear.